En San Juan, una mujer embarazada de 12 semanas, el marido de esta mujer ha planteado ante la justicia una medida cautelar para que no se practique el aborto. ¿Por qué decimos el marido de la mujer? Porque según lo que he leído no se sabe si la mujer abortó o no, pero el marido de la mujer presentó un pedido ante la justicia para declarar inconstitucional la ley y para que no se aborte. El tribunal aceptó el pedido, es una cautelar, claro, aceptó el pedido hasta que adopte el fallo de fondo. Esto es porque si no, quedan abstractos. O sea, si le permite que la mujer aborte, cuando falle el fallo de fondo ya no va a tener mucho sentido. Así que momentáneamente le dijo que no se debe realizar el aborto, cosa que no sabemos si ha hecho. ¿Se entendió más o menos el planteo? Sí, sí. Bueno, está en línea la doctora Lobos, que es la abogada del hombre que hizo el planteo, que entiendo yo es el papá de la criatura. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Sí, buenos días. Bueno. Buenos días a toda la audiencia. Bueno. Sí, tal cual usted lo está diciendo, se trata de un matrimonio de varios años en el cual estaba siempre previsto la posibilidad, es una familia ensamblada, la posibilidad de tener un hijo en común. Bueno, de hecho llegó, el niño está. Han visto juntos la ecografía, han sentido sus latidos, lo han visto moverse. Y con posterioridad, la mamá, la esposa, plantea la posibilidad del aborto. Sin embargo, no era seguro. Es decir, planteaba la posibilidad del aborto, pero también dejaba la puerta abierta a continuar con el embarazo. Por la discordancia de uno y el otro, el papá se retira del hogar. Sin embargo, quedó la puerta abierta de esto que le estoy planteando. Hasta que el día martes de la semana, o sea, el día martes 22 de abril, el papá efectivamente confirma el pedido a la obra social en cabeza propia de su esposa para la práctica. Y es así cuando el día miércoles efectuamos el pedido de medida cautelar, pidiendo la protección, una medida de no innovar, una medida de protección de personas, de mantener el estado de embarazo, de proteger los derechos esenciales, tanto la vida del niño por nacer, los derechos esenciales de este padre que es representante legal de su hijo y que quiere ejercer los derechos de responsabilidad parental, y también los derechos esenciales de la esposa a quien quiere preservar en su estado de salud. Mónica, ¿la mujer abortó o no abortó? Porque leía que no sabían, que no se sabía. Nosotros, hasta donde lo tenemos entendido, no hay ninguna práctica. De hecho, hasta el día 26 de abril, es decir, el lunes pasado, conforme se acreditó con los informes de la obra social que no autorizó la práctica, como a su vez también del Ministerio de Salud y del Sanatorio Argentino, que es en el ámbito privado, no había ninguna práctica realizada. Por lo tanto, nosotros confiamos en que esta práctica no se haya realizado. Sí. Igualmente, el día 26 fue cuando se expidió la segunda juez que intervino de primera instancia, porque primeramente se declaró incompetente la juez de familia, con posterioridad pasó al juzgado civil, y en el juzgado civil, en el 11º juzgado, resolvió negar la medida. Pasaron unos días hasta que finalmente Cámara, con gran criterio, haciendo análisis en derecho de la prueba que consta en autos, decide preservar, tal cual usted lo mencionó recién, preservar el sujeto de derecho, preservar al niño por nacer, y de esta manera los derechos del progenitor hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Por eso sí, eso tiene una lógica, obviamente. Si permite el aborto hasta que decide, cuando decida no va a tener sentido la decisión que tome. Pero, a ver, hay dos planteos, me parece, en el tema. Uno, que se ha debatido mucho, el derecho del niño por nacer, el derecho a la mamá, se ha discutido mucho en Argentina. Por lo tanto, me quiero detener en el otro punto, que dicen, los jueces se basaron en que en el matrimonio los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, y se preguntaron si el presunto progenitor tiene o no derecho a impedir la práctica que pretende efectuar su esposa sin su consentimiento, o en su caso, si la ley lo despoja de él y le brinda a su cónyuge plena libertad para decidir por sí sola. Tengo entendido que su cliente dijo, si no quiere el bebé, que me lo dé a mí. De hecho, dentro del pedido está también el ejercicio del cuidado personal unilateral. Es decir, que el papá
asumiría el cuidado personal de su hijo. Si la mamá no lo quisiera ejercer, el papá sí asume el cuidado unipersonal de su hijo. De lo contrario, si la mamá quiere, por supuesto que será conjunto, como lo establece el mismo código. Y acá hago alusión a lo que usted está comentando. El mismo Código Civil, en el artículo 402, establece la igualdad entre los cónyuges. Igualdad para todos los efectos propios del matrimonio. Los hijos son uno de los efectos propios, comunes y normales. Claro, pero doctora, hay una ley recientemente sancionada que no dice eso. La ley recientemente sancionada dice que la mujer tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Acá es donde vamos a cuestionar. Está muy discutido, sí. Bien, hay una Constitución Nacional que es una ley suprema y hay tratados con jerarquía constitucional que tampoco dicen lo que dice la ley. De hecho, la ley sancionada con posterioridad debería ser el reflejo de la Constitución. Si no es el reflejo de la Constitución y garantiza los derechos ahí reconocidos, entonces es donde se solicita la inconstitucionalidad de la ley. Claro, pero ¿cuál sería la parte inconstitucional de la ley? Y la parte inconstitucional de la ley, en principio, es en el no reconocimiento del derecho a la vida que tiene el niño por nacer, el cual está acreditado que existe, y a su vez la misma ley, en cuanto a la Constitución, a los tratados y el Código Civil también sancionado recientemente, en el 2015, considera persona, sujeto de derecho desde el momento de la concepción. Sí, de todas maneras... Ahí tenemos una de las primeras inconstitucionalidades. Y luego, en cuanto a la igualdad de derechos... Claro. Ese es el punto que yo le quería plantear. Acá hay una brecha muy importante, porque entonces se está marcando entre el niño nacido, el no nacido, deseado o no deseado, y ahora pareciera que pone en jaque el derecho de hombres y mujeres. Doctora, acá no podemos hablar de una superposición o una contrariedad de unos contra otros. Doctora, la igualdad es igualdad y ninguno es sobre el otro. Está bien. Sí. No, le entiendo perfectamente. Sé que es difícil lo que le voy a preguntar, pero le pido por un segundo que ponga fuera del marco de lo que dice la ley, la Constitución, etcétera, y del debate jurídico al respecto. Vamos a tomar la discusión de sentido común, de cuestión humana, etcétera, etcétera. Perfecto. Le hago esta pregunta. Le hago una pregunta porque me parece un debate interesante para llevar adelante. La que lleva el bebé en gestación es la mujer, no el hombre. Sí, por ¿verdad? supuesto. Entonces, ¿cómo se supone? Pero entonces es que no hay una igualdad desde ese punto de vista. A ver, si para ejercer un derecho yo tengo que suprimir dos, ahí es donde tendría que también replantearlo. ¿Mi derecho a dónde termina? ¿Dónde termina el derecho del otro? ¿O dónde comienza el derecho del otro? Si para ejercer mi derecho yo estoy dañando a otro, y bueno, ahí es donde el sentido común, donde los principios del derecho me dicen, ojo, presta atención, porque tu derecho no puede vulnerar ni pisotear los derechos ajenos. Claro, usted dice que la negativa de la madre no debería impedirle al papá tener un chico. No. Yo digo que la negativa de la madre, en este caso concreto, implicaría darle muerte a este chico que ya está... No, pero por eso, pero más allá de... Déjeme que siga el razonamiento. Sí. Aparte de darle muerte a su hijo, implicaría truncarle los derechos a este progenitor que ya los tiene y que en este momento está ejerciendo la representación legal de su hijo, ¿sí?, como sujeto de derecho, pero a su vez está ejerciendo sus propios derechos como progenitor. Sí, por eso le decía... la responsabilidad parental. El papá también tiene derechos. Bueno. La mamá lo concibió sola. Y acá no estamos hablando de un papá contra una mamá. Ojo, no estamos hablando de un hombre contra una mujer. Todo lo contrario, estamos hablando de un papá que está presente. Un papá que quiere ayudar. Un papá que quiere estar, que quiere criar, que ha visto a su hijo, que lo ha visto moverse, que le ha sentido su corazón. Y que quiere simplemente hacerse cargo. Generalmente la ley es muy común para quienes ejercemos y litigamos en familia, tener que rogarle a un papá o obligarle, constreñirle a pagar alimentos, incluso durante el embarazo. Acá hay un papá que quiere ejercer ese derecho, que está obligado, la ley lo obliga y él quiere hacerlo, a ver, cuidarlo. Doctora, le voy a hacer una pregunta, se la voy a hacer lo más llana posible para que se entienda lo que quiero preguntar, aclarando que es una pregunta y no una toma de definición sobre algo. Usted sostiene que el papá tiene derecho a tener un hijo. Tiene derecho, pero la mamá no quiere tener el hijo.
Entonces el papá dice que la mamá debería una especie de prestar su vientre para que continuar el embarazo, para que obtenga el derecho el papá de tener un hijo. Pero sería así como una mamá... Deme un segundo. Sí. Le sigo el mismo razonamiento. ¿No deberían haberse planteado el no tener hijos antes de que el hijo ya existiera? Ah, sí, y probablemente es al revés. Acá hay un papá, y hay una mamá que se plantearon tener este hijo, que lo buscaron durante muchos años y que cuando finalmente el niño llegó, hay una mamá que cambia de opinión y no quiere tenerlo. Está bien. No, ahora, tiene derecho, y su derecho es absoluto, aún dañando a otros. Esa es la pregunta correcta. No, por supuesto que es una pregunta válida. El derecho de uno puede eliminar y truncar para siempre los derechos del otro. No es cualquier hijo, es que un hijo que ya está. Esto creo que es el caso, porque justamente acá estamos hablando de la ley en su máxima expresión, en cuanto está olvidando, está ignorando, está avasallando los derechos de un progenitor que existe. A ver, o la ley supone que todos los hombres no quieren a sus hijos y que todos los embarazos son no deseados y que todos los embarazos fueron violentos. No, este embarazo fue concebido fruto del amor, porque acá hay amor, acá hay sentimientos. Sí. No es para pisotear, ni tampoco, reitero, no hay acá un papá contra una mamá. Todo lo contrario, lo contrario. Acá lo que se busca es protección de derechos. Y en la protección de derechos también es la protección a esta mamá. Le hago la última pregunta. Hace muy poquito murió una mujer practicando la IVE en Mendoza. Fue muy conocido, no hace más de 3 semanas. Le hago una pregunta, la última pregunta. Usted sostiene que para la ley actual, la ley que se sancionó hace poco, el hijo es de la mujer y usted entiende que el hijo es de los dos. Eso es lo que usted dice. Ahí está el derecho. ¿Es una cosa un hijo? Bueno, ¿es una cosa? No, yo creo que no. Es un sujeto de derecho. Entonces ahí tenemos la primera inconstitucionalidad. Esto está reconocido, es un tema que ya está tratado. Es un tema que ya está tratado, está garantizado y recientemente en el 2015 también. Estamos hablando de un sujeto de derecho. No nos olvidemos de eso. Y estamos hablando de un papá que pide justamente esto. La protección de este sujeto de derecho que está a cargo de él. Bueno, en cualquier caso, la verdad que plantea un tema sumamente interesante para reflexionar y discutir. Le agradezco.